Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión te voy a mostrar la mejor aplicación para hacer videoconferencia. Y quiero darle las gracias a Tomás Heredia López, quien fue que diseñó esa miniatura. Voy a dejar su información en la descripción del video para si quieren ponerse en contacto con él, pues lo hagan sin ningún problema. Continuamos aquí con el video. Entonces, la aplicación, como ven, se llama Zoom y está disponible para Android, para iPhone, para Macs, para Windows, para cualquier plataforma sin ningún inconveniente. Funciona bien chévere. Como ven, acá yo lo estoy descargando, le voy a hacer la prueba en un Android y en Windows también para que vean cómo funciona. Esta aplicación tiene una utilidad tremenda, ya que pueden utilizarla para videoconferencia. Por ejemplo, hoy en día que estamos en cuarentena, las personas pueden utilizarlo para comunicarse con todos sus familiares. También pueden utilizar en las iglesias para continuar dando culto, ya que está prohibido juntarse en la iglesia esa cantidad de personas que normalmente lo hacen. Pueden hacerlo a través de esta aplicación. También en la escuela los profesores podrían utilizar esta aplicación para estar en contacto con los alumnos y mandarle clases, hacer preguntas, responder. Bien chévere. Le estoy diciendo que tiene una utilidad tremenda y espero que le den buen uso y que le saquen buen provecho y que aprovechen la cuarentena y se queden en casa como están recomendando en todos los lugares. Esa es la mejor forma contra el virus. Como ven, aquí ya yo tengo Zoom instalada en mi computadora con Windows 10. Ahora lo que vamos es hacer un registro, pero también se puede ingresar con la cuenta de Google, como ven acá. Por eso pueden llenar esos datos o pueden ir directamente y darle a ingresar con la cuenta de Google. Como ya la cuenta de Google deben tenerla previamente abierta en la computadora, entonces es más fácil hacer registro. Simplemente tienen que seleccionar la cuenta y darle los permisos del lugar y listo. Como ven, ya le dan a permitir y ya pueden iniciar Zoom. Aquí va a iniciar con su cuenta, con los datos que tenga en su cuenta de Google. Como ven, ya aquí está abierta la aplicación. Esta es la interfase. Pueden crear una reunión, unirse a otra, agendar una, compartir pantalla. Es bien fácil de usar. Entonces, yo le voy a hacer una prueba. Le voy a descargar una en Windows, ya la hice, ahora otra en Android y luego voy a hacer una conferencia en la computadora y en el teléfono. Ustedes pueden ser anfitrión tanto de una computadora como en un teléfono. Pueden hacerlo sin ningún problema. Acá, por ejemplo, estamos en el teléfono. Como ven, yo voy a ir a la Play Store y la voy a descargar. Como ven, aquí ya la tengo y ya se está instalando. Como ven, yo la puse a descargar anteriormente mientras estaba trabajando con el Windows, se iba descargando en el teléfono. Por eso ya avanzó un poquito, pero igual no pesa mucho. Cualquier teléfono la aguanta sin ningún problema. Entonces le damos a abrir. Como le dije, la voy a instalar en los dos dispositivos para hacerle la prueba, para que vean que pueden hacerlo completamente, una clase virtual completamente de la misma manera que si fuera presencial. Por ejemplo, aquí dice que verifique tu edad. Ahí ponen el día, el mes y el año que nacieron. Yo voy a poner unos campos cualquiera, simplemente estoy haciendo una prueba. Y así no hay necesidad de compartir ningún dato personal. Ok, como ven, aquí está pidiendo un correo, una contraseña, el nombre. Ok, entonces acá ponemos el correo, yo lo tengo aquí, un nombre y un apellido. Esto es bien importante, ya que cuando tú inicies una sesión con alguien, pues esa persona va a ver tu nombre y tu apellido y va a saber quién está conectado. Como ven, le manda una confirmación a tu correo electrónico, el que usaste para el registro, y ahí solamente tienen que darle a continuar y lo voy a enviar allá y ya tienen el registro sin ningún problema. Entonces ya yo puedo acceder normalmente por ahí, por el navegador. Puedo cerrar eso e iniciar con la aplicación normal. Vamos a crear una nueva reunión para que ustedes vean lo fácil que es. Le damos a nueva reunión, dice conectando,
Como ven, el registro que yo creé en la computadora es de Yeuri Marte y le doy ahí a entrar el audio por la computadora. Y como ven, ya está creada. Vamos a silenciar el micrófono para que no se escuche ningún ruido. Y como ven, yo puedo activar la cámara y el micrófono para que todas las personas que estén en la conferencia vean quién es que está dando la conferencia. Puedo chatear, puedo compartir pantalla, puedo grabar y puedo poner reacciones. Bien chévere y bien sencillo. Ahora vamos a agregar participante para que ustedes vean lo fácil que es. Ese soy yo, que soy el anfitrión. Le damos a invitar y puedo enviarlo por email o por los contactos, o puedo copiar la URL. Yo le voy a dar a copiar la invitación. Okay. Copiar la invitación. Ahora la voy a mandar por WhatsApp. Como ven, aquí yo estoy en WhatsApp web, en la computadora, y le doy a enviar. Perfecto, ahora la persona solo tiene que darle clic a ese link para acceder a la reunión que yo tengo creada. Vamos a hacerlo desde el teléfono ahora. Ok, continuamos. Ok, estamos acá. Perfecto, aquí yo estoy en WhatsApp, estoy en mi teléfono. Le doy a abrir con Zoom. Le digo que siempre que este tipo de reuniones me lo abra con Zoom. Y le doy siempre y le doy a abrir. Aquí vamos a conectar. Como ven, allá en la computadora dijo que ya se conectó. Aquí en el anfitrión, pero dice que aquí tiene que permitir el anfitrión que tú entres a esa reunión. Entonces lo que vamos a hacer es permitirla para que la persona entre. Puedo retirarlo, puedo adquirir. O sea que ustedes pueden elegir qué persona tú quieres que participe o no en tu reunión. Ok, como ven, ya estamos aquí adentro. Ok, ahora ven que tiene dos, y como ven, el anfitrión puede controlar la cámara y el micrófono de todas las personas que estén conectadas a la reunión. Por ejemplo, si usted es un profesor y está dando la clase y hay un micrófono que está activado y hay alguien en la casa que está haciendo bulla y están interrumpiendo la cosa, pues ustedes bloquean el micrófono para que la persona te escuche a ti y pueda escuchar la reunión, pero que no pueda hablar hasta que tú no le permites. Por eso te ven que hay muchas opciones que tú puedes pedir que te dejen opinar, levantar la mano, puedes mandar aplauso, carita, manito arriba, muchas cosas. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Acá, por ejemplo, como ven, aquí yo puedo chatear, puedo escribir, y ahí el anfitrión vas a ver lo que yo estoy escribiendo. Si le hago una pregunta o algo, la puede responder sin problema. También puedo, acá, mirando, ahí dice levantar la mano. Puedo, si le doy clic ahí, de una vez aparece una manita levantada, que eso quiere decir que yo quiero una oportunidad. Igual como si tú estuvieras en un salón de clase, lo único que todo esto tú lo vas a hacer de una manera virtual. Bien sencillo. Acá si tú quieres hablar, simplemente dale a pulsar para hablar. Si el anfitrión quiere darte una oportunidad para que tú hables, pues también puede hacerlo sin problema. Vamos a ver también cuáles más, qué más opciones podemos hacer. Ok, como ven, aquí puedo grabar reacciones y puedo finalizar la reunión. Vamos a las reacciones. Yo puedo aplaudir o puedo dar una manito de que estoy de acuerdo. Puedo grabar y puedo transmitir la pantalla. Por ejemplo, si yo quisiera explicar un tema y ese tema yo lo tengo en un trabajo, ya sea en el navegador o en cualquier programa que yo tenga abierto, pues yo lo que tengo que transmitir eso y seguir hablando mientras estoy transmitiendo eso, y así la información o la clase o el tema o lo que sea que esté explicando le va a llegar más fácil. Y yo selecciono WhatsApp, por ejemplo, ven que se transmite en mi pantalla, y todas las personas que estén conectadas pues van a ver en su teléfono o en su dispositivo lo que yo transmití. Por ejemplo, mira aquí desde el teléfono, aquí aparece lo que se transmitió, y ahí pueden ir cambiando y transmitiendo algunas cosas más. Bien chévere. Como le dije, hoy en día está prohibido reunirse por cuarentena, pero con esta aplicación los pastores podían seguir impartiendo su culto y sus cosas sin importar la religión que sea, pueden hacerlo
y pueden estar en contacto con los miembros de la reunión. Los profesores podrían utilizar para dar clase a los alumnos. También las personas, los jefes, podrían utilizarlo para dar información a sus empleados, y si pueden asignarle alguna tarea o algunas cosas que pueden hacerlo desde casa, pues sería una aplicación muy chula para hacerlo. Ahora, si tu pregunta es que si yo puedo ser anfitrión desde mi teléfono, también se puede hacer. Ahora lo vamos a hacer diferente. Ahora yo voy a ser el anfitrión, pero desde mi teléfono. Y ven que también puedo hacer toda la función. Como ven, acá ya yo creé la reunión desde mi teléfono. Ahora yo soy el anfitrión. Ven, puedo activar el micrófono y la cámara. Puedo hacer todo lo demás que estaba explicando. Igual puedo agregar a la persona. Tiene la misma interfase. Ven acá, dice desconectar el audio. Acá debajo dice compartir pantalla. ¿Ves? Dice que soy el anfitrión. Puedo hacer lo mismo, invitar personas. Puedo copiar ese link. Como ven, puedo compartir fotos, documentos, cajas. Puedo utilizar otras redes sociales. Si le doy a compartir ahora, solo tengo que permitir la superposición de pantalla y zoom vas a compartir lo que yo tenga en la pantalla. Puedo finalizar la reunión y puedo salir y dejar el grupo abierto para que las personas sigan hablando entre ellos. Como ven, aquí puedo copiar la invitación y enviarla por cualquiera de nuestras redes sociales, por correo electrónico, por Messenger, por donde ustedes prefieran hacerlo. Vamos a hacerlo otra vez por WhatsApp y vamos a enviarlo a la misma persona para que vean que sí se puede. Pegamos acá la URL que yo copié o la invitación y le damos a enviar. Ahora vamos a la computadora de WhatsApp web. Ok, aquí tengo la invitación. Solo tengo que darle clic al link. Como ven, ahí hay un ID de una reunión, y si quiero que tenga contraseña, pues también se la pongo acá. Como ven, me está preguntando aquí si quiero abrirlo con Zoom. Recuerden que yo la descargué ya al principio del video. Míralo ahí, espere a que el anfitrión le permita ingresar. Perfecto. Ahora lo que tienen es que el anfitrión permitirle, en este caso soy yo desde el teléfono, pues voy a la aplicación que la tengo aquí abierta, dice reunión en curso. Voy donde dice participante y le doy a permitir. Como ven, ahí arriba está que dice Yeuri. Espero un par de segundos y listo. Como ven, aquí ya yo puedo entrar sin ningún problema. Igual, de la misma forma. O sea que usted puede ser el anfitrión desde su teléfono o puede ser el anfitrión desde cosa. También pueden programar una reunión. Esto es bien sencillo, esta herramienta, bien chévere, porque por ejemplo, si ustedes tienen planeado dar una clase a las 8 de la mañana, pues pueden programar su reunión desde un día antes y enviarle el link a todas las personas para que todas las personas que vayan a participar estén atentos y puedan participar en ella sin ningún problema. Como ven, solo tienen que llenar estos datos, poner la fecha, la hora, qué tiempo, chévere. Y esta aplicación es completamente gratis y te permite hasta 100 personas en una conferencia. Si quieres más de ahí, busca la versión de paga. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias.